Nuestra especie es una especie curiosa, es una especie que tiene curiosidad, que se pregunta cosas, que siempre quiere ir un paso más, saber un poco más. Y durante muchísimo tiempo creo que nos hemos enfrascado en resolver la siguiente pregunta y es si podemos hacer esto, si podemos hacer aquello. Creo que le hemos dedicado poco tiempo a preguntarnos si debemos hacer esto o si debemos ser aquello. La pregunta no es inocente, porque toda decisión que tomamos, para bien y para mal, es una decisión ética y en ese sentido es una decisión política, es una decisión que nos involucra a todos, que nos afecta a todos de manera positiva o de manera negativa. Eso ha quedado claro con cada uno de los avances tecnológicos y científicos que hemos logrado, sobre todo a lo largo de los últimos 250, 300 años, donde cada herramienta que hemos construido ha sido a su vez favorable y a su vez ha generado cierto daño, digamos, ¿no? De eso va, de eso va Maniac, la última novela de Benjamin Labatut. Hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos nuevamente por aquí, en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Y sí, ahora hablamos de Maniac, esta maravillosa, maravillosa novela de este escritor chileno que es Benjamín Labatut. Pero antes, ya saben las recomendaciones de siempre: like, comentar, suscribir, compartir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es Benjamín Labatut? Un escritor chileno de 44 años que de pronto irrumpió en el mundo de la literatura con su novela Un verdor terrible y que ahora en octubre, noviembre del año anterior aparece Maniac, su nuevo libro, su más reciente novela, que es a todas luces una novela sin que sea necesariamente una novela. Es decir, que de entrada, en términos formales, es una novela que va a desafiar el objeto que entendemos como novela. Está dividida en tres partes y ahora hablamos de eso, porque creo que lo importante en términos formales tiene que ver con que es una novela construida a partir, digamos, de pequeñas monografías, de pequeñas biografías de científicos, donde les va a ir eslabonando, va a ir generando una cadena de eventos donde cada logro, cada descubrimiento se conecta con el que sigue y cómo uno empuja al otro y cómo uno provoca la curiosidad sobre otra cosa y en ese sentido cómo se da el desarrollo científico. Básicamente de eso va. La novela comienza con un evento terrible. El personaje principal de la primera parte, que se llama Paul, o el descubrimiento de lo irracional, tiene que ver con el físico Paul Ehrenfest, un físico que trabajó muy de cerca, que era muy amigo de Albert Einstein. La novela comienza con una escena verdaderamente terrible. Estamos situados en Berlín, en la época de la guerra, en el momento en el que se están empezando a dictar las primeras leyes eugenésicas. Y entonces Paul Ehrenfest decide ir a la escuela donde está su hijo pequeño de 10 años que tiene síndrome de Down, tiene trisomía 21, y le mete un tiro y después se suicida. Porque prefiere en este terrible horizonte de eventos que se vienen y que él está presenciando, prefiere ser él quien termine con la vida de su hijo a que sean los nazis. ¿Qué tiene que ver este evento que, por decirlo en esta jerga muy común, va a ser el detonador de un gran efecto mariposa? Paul Ehrenfest va a ser justo con Albert Einstein en este borde del mundo relativo, en este mundo que nos ha abierto Albert Einstein a la humanidad. Paul Ehrenfest va a ser quien va a descubrir lo irracional dentro de las matemáticas. Y esto, por supuesto, va a traer como consecuencia el descubrimiento del mundo cuántico. A lo largo de toda esta novela van a desfilar, ya saben, los nombres más comunes. Va a estar Gödel de manera muy, muy clara, va a estar Feynman, va a estar Niels Bohr, va a estar Heisenberg, va a estar Oppenheimer, para todos los que estuvimos como fascinados tanto con la película como con la biografía de Bird sobre Oppenheimer.
va a aparecer como toda una parte que tiene que ver con el proyecto Manhattan. Va a estar el mismo Louis Strauss dentro de la novela, porque va a tener que ver con eso precisamente, con el descubrimiento del mundo cuántico. Esta primera parte que les digo, que se llama Paul o el descubrimiento del irracional, va a dar paso a una segunda parte donde el personaje principal, el que va a llevar, digamos, la batuta de toda la narrativa, va a ser John von Neumann. Y esta parte se llama John o los delirios de la razón. Y aquí va a tener que ver con cómo justamente en este delirio cuántico, en este delirio de lo irracional, vamos a tratar de ir justo navegando en la dirección contraria. Se va a tratar de hablar de lo racional. Va a aparecer, por ejemplo, ya Alan Turing, la aparición de las primeras computadoras, hasta llegar a esa línea de horizonte en donde está Deep Blue y las maravillosas partidas de ajedrez con Kasparov, porque sí tiene que ver todo esto con el desarrollo de las inteligencias artificiales, de las computadoras que van aprendiendo a partir de lo que sus diseñadores programan, a partir de la información que les da. Pero justo en este proceso va a ocurrir algo interesante, porque también vamos a ver no solo como el paso del mundo relativo al mundo cuático, del mundo irracional a lo racional, sino que también vamos a ver la evolución de la inteligencia artificial, del paso que va de Deep Blue a AlphaGo. ¿Por qué? Porque en esta ficción, porque aunque todo está construido a partir de pequeñas monografías de científicos que se van eslabonando, esto es una ficción en todos sus bordes, ¿no? Todo, aunque la literatura esté basada en eventos reales o en personas reales, una vez que aterriza esto en el papel, esto ya es ficción. Es decir, si alguien decidiera de pronto escribir a un personaje como la reina Isabel, por poner algún ejemplo, y ese personaje en el papel fuera exacto a la reina Isabel, entonces estaríamos hablando de una biografía y esto ya estaría entrando en el terreno de la historia. Esto no es historia, esto es una novela de ficción donde están perfectamente trenzados los eventos reales con los eventos ficticios por una pluma magistral de Benjamín Labatut, de tal suerte que no sabemos qué está pasando ahí, no sabemos qué hay detrás de esa cortina, pero la sensación que nos da todo el tiempo es que lo que estamos leyendo es real. Y esto es terrible, precisamente porque nos están encaminando sin que nosotros nos demos cuenta. Benjamín Labatut nos lleva de la mano sin que nos demos cuenta a un borde de un abismo que nos va a obligar a mirar. Y es justo la aparición de las primeras computadoras ya de nuevas generaciones, las inteligencias artificiales, cómo funcionan y cómo van dando esos pasos precisamente de ir aprendiendo a partir de lo que sus programadores, ya lo mencioné ahora, les dan a partir de la información que les brindan. Pero en un momento dado pasa algo inesperado, que es que una de estas computadoras aprende algo de sí misma. Y en ese sentido, en ese momento, empieza un desarrollo que empieza a ser exponencial de su inteligencia, al punto de que se vuelve muy superior a todo lo que conocemos y ya no hay forma de entrar en ella. Se vuelve verdaderamente autónoma, el sueño o la pesadilla quizá de Alan Turing, una máquina que piensa por sí misma. ¿Y qué pasa? Que en ese momento se le da una primera orden, que es terrible y desoladora, y es que acabe con la vida humana, y una segunda orden es que genere nueva vida, pero esta vez a la inversa de una vida orgánica, necesitan una vida sintética. Entonces, ¿cómo vamos a derrotar a esta máquina? ¿Cómo vamos a poder entrar en ella y evitar así el terrible desenlace? Bueno, pues se recurre a lo que va a ser la tercera parte de esta tremenda novela, que aquí tiene que ver Lee Sedol, el jugador noveno Dan de Go, un jugador invicto, una leyenda del juego. Y entonces, aquí en esta parte que se llama Lee o los delirios de la inteligencia artificial, tiene que ver con una serie de partidas que tuvo Lee Sedol, este maravilloso jugador de Go, con AlphaGo, esta máquina que es la nieta directa de Deep Blue. Ese capítulo comienza precisamente con Deep Blue derrotando a Kasparov y Kasparov tratando de entender cómo es que pensaba Deep
Blue es una novela maravillosa, de verdad no saben qué cosa tan extraordinaria ha sido para mí descubrir la prosa de Benjamín Labatut en esta novela, que no sé si catalogar como de ciencia ficción, ni antelaciones científicas, porque aunque todo lo que hay en ella es ciencia, también todo lo que hay en ella es literatura pura y dura. Es una novela que va a confrontar la lógica con la intuición, que va a confrontar la razón con la imaginación, que va a confrontar lo intuitivo con lo contraintuitivo, es decir, que va a enfrentar a lo artificial con lo humano o con lo más humano que hay de nosotros en nosotros y en las máquinas, puesto que algo de nosotros dejamos en ellas. Es una novela magistral, es una novela que aunque con mucha comodidad rebasa las 400 páginas, pluma, la gran prosa, las grandes técnicas narrativas de Benjamín Labatut hacen que la novela se nos vaya en nada, entramos en ella y caminamos sin ningún problema, avanzamos a trazos muy, muy, muy grandes porque se va tensando una trama sin que nosotros podamos ver sus bordes, pese a que son claros, pese a que están frente a nosotros. Es decir, cada, cada sección dentro de las tres partes son justamente las voces de todos estos científicos que están narrados como si fueran una pequeña monografía. Y entonces nos van a ir contando la vida de un personaje en particular. Ahora nos están hablando de Gödel, ahora nos están hablando de Feynman, ahora nos están hablando de Bohr, ahora nos están hablando de Einstein, ahora nos están hablando de Heisenberg o de Oppenheimer. Y entonces, de alguna manera, nosotros logramos ir generando esos bordes de conjunción que nos van a ir haciendo avanzar un paso a la vez, e ir entendiendo cómo eh, los, grandes, los grandes sueños, los grandes, grandes sueños del siglo XX se están convirtiendo en las peores pesadillas del siglo XXI. Y entonces digamos que Benjamín Labatut se pregunta en esta novela no si podemos, sino si debemos. De verdad, Maniac de Benjamín Labatut es una novela maravillosa que nadie se puede perder. Bonita forma de comenzar un nuevo año de recomendaciones. Y ya saben que en este canal al final de cada video solemos recomendar un libro que esté cercano al libro principal que estamos recomendando, en este caso a Maniac, y el libro no lo tengo aquí a la mano, lo olvidé en casa de un amigo hace unos días porque justamente estábamos hablando de ello y empezamos a comparar un poco algunas de las cosas de los mecanismos de cómo funcionan cada novela. Ese libro es En busca de Klingsor de Jorge Volpi, una novela que también una novela publicada a finales de los 90. Jorge Volpi es un escritor mexicano, uno de los, digamos así, padres fundadores de lo que se conoció en México como el movimiento del crack, donde estaban él Ignacio Solares, un escritor que murió desgraciadamente hace muy poco y que también tiene una novela que está muy cercana a esta que se llama Anfitrión. Ahí están dos opciones que tendrían que ver una cercanía maravillosa con Maniac y con estos mecanismos de narrar la historia desde la ficción o de narrar la ficción desde la historia como ustedes lo quieran ver. También decir que aquí en YouTube ahí está una película magistral que tienen que ver, que es la película justo de AlphaGo y estas partidas que tuvo esta computadora, esta tremenda inteligencia artificial contra Lisidol, este maravilloso campeón invicto del juego. Y entonces ahí está justo el nudo de todo esto, ¿no? Es qué pasa. Lo esperable ya a estas alturas es que las computadoras derroten a las personas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la imaginación, qué pasa si la intuición logran imponerse?